Bien, buenos días. Ante todo quería agradecer al Ministerio de la Producción y al ITP la oportunidad que nos da, primero para estar con este foro, que de verdad, la verdad es que las cosas que he ido viendo tanto ayer como esta mañana me ha sorprendido enormemente. Y el título de mi ponencia es relativa a la gestión de la propiedad industrial e intelectual en los agentes públicos de innovación. Les tengo que confesar que la verdad es que tenía preparada una presentación estándar sobre nuestra experiencia o el área en la que estamos trabajando, la gestión de propiedad intelectual en el área pública. Y a raíz de la verdad lo que vi ayer, que la verdad me sorprendió gratamente, los grupos de discusión, la participación y demás, la verdad es que he cambiado radicalmente aquello que tenía pensado comentar, porque creo que bueno, podría ser bastante interesante, yo creo, para ustedes y sobre todo, además, también para mí, por lo que estoy aprendiendo estos días aquí. Les debo confesar que además, la semana anterior tuve la posibilidad de participar en el Congreso en España de rectores de investigación y transferencia, se llama la CRU I+D, y luego también en otro congreso que fue seguido, en el cual se reúnen todas las oficinas de transferencia de resultados de investigación, lo que nosotros denominamos OTRIs, que están instituidas en los agentes públicos de innovación. Y la verdad es que lo que me he dado cuenta es que el paralelismo entre la experiencia española y la experiencia peruana es muy grande. Yo espero además convencerles cuando les comente aquellos números que hemos tenido, la experiencia que hemos tenido, y creo que podemos aprender mucho mutuamente de la gestión de propiedad industrial de los agentes públicos. Veo que de la experiencia peruana, sobre todo además la posibilidad que tuve el otro día, ayer en concreto, de conocer el día a día de la gestión de la propiedad industrial en general, del conocimiento de instituciones públicas peruanas, creo que la verdad es que podíamos recibir lecciones muy interesantes, de las que de verdad les tengo que decir de manera grata, pues me gustaría tomar nota, o sea que es algo, este seminario me va a servir para mucho. Además, la verdad es que tengo una mesa de oro, normalmente no se tiene esa posibilidad para hacerlo, porque en la mesa tengo la oportunidad de contar con dos de los agentes principales también en este proceso de gestión de propiedad intelectual en el sector público, como es Indecopi y la Católica. Así que, bueno, muchas gracias por estar conmigo y, bueno, voy a intentar comunicarle un poco esta idea sobre la gestión de propiedad industrial para transmitirle un poco también la experiencia española, lo que ha funcionado, pero sobre todo yo creo también importante lo que no ha funcionado, y muchas veces de los errores también se aprende. Así que quería comentarles que la experiencia, tanto en España como en Perú, en cuanto a la gestión del conocimiento, es algo reciente, y ambos países veo que tenemos un hándicap bastante importante, que es el crear un ecosistema en muy poco tiempo, cuando otros países han tenido mucho tiempo para poder desarrollarlo y tienen mucha experiencia en este sentido. Y para comentarles, en la situación española, la verdad es que el tema de la gestión del conocimiento en general y de la propiedad intelectual en particular es un tema realmente reciente. Hasta bien entrado el siglo XX, nuestras instituciones que podían investigar principalmente y con diferencia en las universidades, pues realmente se dedicaban a la formación, era la única misión que tenían. Y había algunos centros, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que si bien había sido creado en el año 39, realmente solamente ha tenido masa crítica bien entrado el siglo XX. Bien, todo esto cambia en España en el año 86, por una causa que ahora veremos, y se incorpora dentro de las misiones de las universidades y también evidentemente, de los centros públicos de investigación, el objetivo de investigar. Es un tema que es realmente novedoso para nosotros, y el acicate principal viene por nuestra incorporación a la Unión Europea. Para nosotros es un cambio muy radical y, bueno, aquí además que está el Indecopi, comentar que debemos reconocer que hasta el año 86, hace bastante poco, la legislación española de propiedad intelectual, en concreto de patentes, incluía una figura de patentes que se llamaba la patente de introducción, que, para que nos entendamos, era una auténtica patente de corso. Si alguien quería copiar algo que venía de fuera, lo único que tenía que hacer es solicitar este tipo de figura. Bien, con nuestra incorporación a la Unión Europea nos tenemos que adaptar, digamos, al sistema, llamémosle desarrollado,
de tal manera que las patentes que entonces teníamos desaparecen, las figuras que antes teníamos desaparecen y nos tenemos que incorporar un sistema, llamémosle moderno, pero bueno, efectivamente, en este caso, digamos, más desarrollado, sobre todo aquello que luego vendrían confirmados en los acuerdos TRIPS. Para que nos hagamos una idea, a partir de entonces todas estas figuras desaparecen y la figura de la patente empieza a tener bastante fuerza, tanto en la ejecución como en la solicitud, también en España. En paralelo, incorporamos una ley de la ciencia del año 86 que es deudora, muy deudora del sistema americano, del Bain Act, y este sistema al final lo que establece es una decisión estratégica, yo creo que bastante acertada, de tal manera que, aunque los fondos eran principalmente estatales, lo mismo pasó en Estados Unidos, sin embargo, se atribuía la gestión y también la titularidad del conocimiento a las instituciones que lo gestionaban, en ese caso, principalmente las universidades. De tal manera que luego ya verán que una parte muy importante de nuestro desarrollo ha sido ese paso que se dio en aquel momento, para nuestro caso en el año 86, de dar a las instituciones capacidad suficiente, las instituciones que investigaban capacidad suficiente también para poder comercializar sus desarrollos. Por otro lado, también se eliminó lo que se llamaba, en este caso, el privilegio del inventor, de tal manera que los investigadores que estaban adscritos a las instituciones perdían la posibilidad de efectivamente ser titulares de los desarrollos que hacían. Yo creo que además es una legislación bastante similar al caso peruano. Bien, el principal problema que teníamos es que partíamos de un país que no tenía tradición, sí educativa, pero no de investigar, y lo primero que se hizo fue crear un sistema de incentivos para que efectivamente se creara una masa crítica desde el punto de vista de la investigación. Lo que se hizo fue unir la vida laboral o el desarrollo laboral de los docentes, de tal manera que o tenían carga investigadora o efectivamente era difícil de progresar. Automáticamente, en cuanto aparecieron esos incentivos, como pueden ver aquí, se dispararon el número de publicaciones y la verdad es que a nivel internacional hemos conseguido alcanzar un nivel bastante, yo creo que respetable, en el índice de publicaciones. Creo que ahora mismo ocupamos entre el nivel, el octavo o el décimo, el número de publicaciones a nivel mundial, un nivel bastante destacable. Pero como todo incentivo, el problema que tiene es que una vez que has creado el incentivo, toda la organización se apoya o se dirige a conseguir esos objetivos, pero se pierden otros. Es un tema preocupante. Aquí pueden ver los resultados. Hemos estado muy bien en publicaciones, pero en aquellos desarrollos que sobre todo fueron al mercado de conocimientos que efectivamente tuvieran un propietario y pudiera ser extendible este desarrollo a en este caso a una empresa, efectivamente ahí teníamos bastantes problemas y sobre todo en la generación de patentes. Bien, si las patentes son un problema, la solución es crear otro incentivo, otra vez, a la solicitud de patentes. Automáticamente a los docentes o a los investigadores, dentro de sus objetivos, su carrera profesional, se le ha puesto un par de sistemas de indicadores e incentivos para que efectivamente la solicitud de patentes, y sobre todo patentes en explotación, digamos, sirvan o cuenten para su desarrollo curricular. ¿Qué pasó automáticamente? Aumentaron las patentes. Aumentaron las patentes tanto, y probablemente aquí es una primera reflexión donde hay que tener mucho cuidado con los incentivos e indicadores que se establecen, tanto como que actualmente cerca del 35% de las patentes nacionales españolas que se solicitan en España pertenecen o bien a universidades o a centros públicos de investigación. Si eso lo comparamos con otros países, Estados Unidos o el resto de Europa, la proporción es enorme, exagerada, pero efectivamente gran parte de la culpa la tienen estos indicadores. Bien, viendo esta situación donde efectivamente se había desarrollado bien el proceso educativo, se había desarrollado bien el proceso de investigación, pero se adolecía de un objetivo que al fin y al cabo era la transferencia al mercado y sobre todo al mercado nacional, a principios del siglo XXI se establecieron una serie de normas que permitieran y fomentase lo que es la transferencia de tecnología en varios escenarios. Hubo dos modificaciones de la Ley Orgánica de Universidades que permitían flexibilizar la carrera laboral de los docentes, los investigadores y sobre todo eliminar las incompatibilidades para que pudieran trabajar en empresas privadas. Y hubo otra ley bastante reciente del año 2011, la Ley de la Ciencia y la Economía Sostenible, que buscaba flexibilizar la transferencia, sobre todo el licenciamiento de desarrollos basados en propiedad industrial e intelectual,
que luego ya verán que además forman parte del mismo patrimonio de las instituciones, de tal manera que hubiera esa transferencia al mercado. Bien, os debo decir que, y esto es uno de los errores que hemos cometido, que en estas dos últimas normas son normas que no han sido muy claras, que han creado muchas lagunas y, como luego verán posteriormente, al fin y al cabo todo el mundo se mueve por indicadores y por incentivos. Si la norma no es clara o crea problemas, probablemente la gente se aleja de ese objetivo y efectivamente el licenciamiento, sobre todo de derechos de propiedad industrial, realmente es mínimo simbólico en el desarrollo y sobre todo en el volumen que están manejando ahora mismo las universidades españolas. Es importante además esta ley porque al fin y al cabo dentro del tejido de investigación en España prácticamente el 50% de todo ese desarrollo pertenece a instituciones públicas, principalmente y de manera muy destacada las universidades, pero también los centros públicos de investigación. En el área, por ejemplo, alimentaria, las universidades tienen una función principal, los principales laboratorios de este área están en universidades, pero también principalmente la Administración Central ha creado una serie de instituciones que efectivamente se desarrollan o se dirigen al desarrollo de estas investigaciones. En paralelo se crearon también unas instituciones muy interesantes, aunque bueno, ya les pondré un matiz luego más adelante, como son los centros tecnológicos, como INIA, y los parques científicos, que buscaban ser ese nexo de unión entre la función pública y el mercado, de tal manera que bueno, pues se facilitase ese desarrollo. Bien, les debo confesar que la experiencia, bueno, siendo buena, realmente no fue muy satisfactoria y ese es el primer mensaje que quería comentar. Como verán, la propiedad industrial se intentó poner, y sobre todo los desarrollos que realizaban las universidades y los centros públicos de investigación, se intentó poner dentro del centro estratégico de las mismas instituciones. De hecho, la propiedad intelectual que sacaron las universidades forma parte del patrimonio principalmente de las universidades, de tal manera que es algo bastante importante para ellos. Y en paralelo se crearon una serie de instituciones, nosotros las llamamos OTRI, son literalmente las oficinas de transferencia de resultados de investigación, que son unidades que se dedican efectivamente a poder promover no la investigación, pero sí la transferencia de esa investigación que se hace en los centros públicos, en este caso al mercado. El gran problema que tuvieron las OTRIs es que principalmente bebieron y vivieron de fondos públicos, y aunque se supone que se puso dentro del foco estratégico este desarrollo de la transferencia, en tanto cuanto no hubo un incentivo particular, lo mismo que han visto para publicaciones, hubo un incentivo a los investigadores para que publicaran, hubo un incentivo particular de los investigadores para que patentaran, no hubo un incentivo particular para que los investigadores transfirieran. Y ese ha sido el gran problema, y es algo que sí quería compartir con ustedes, porque al fin y al cabo lo que uno no hace de manera voluntaria, al final lo hace el mercado por ti. Y el gran acicate que hemos tenido, por decirlo de una manera, ha sido bueno, pero principalmente ha sido malo, ha sido la crisis que hemos sufrido a partir del año 2008. En España, la verdad es que la situación ha sido muy crítica. Es la crisis probablemente más importante que hemos sufrido después de la guerra civil de los años 30, o sea que la verdad es que es algo bastante importante, con niveles de paro críticos que asustan a cualquiera, cercanos al 25%. De verdad, ha sido una crisis bastante tremenda. Pero ha tenido su parte buena, y la parte buena que ha tenido es que efectivamente ha obligado a los centros públicos de investigación a efectivamente dar ese paso a la transferencia. Y efectivamente ver la transferencia, ¿por qué no?, como una vía de autofinanciación. Aquí yo les había puesto unos datos que corresponden a la principal universidad en cuanto al volumen de investigación española, simplemente para que vean lo crítico que ha sido este proceso. Del año 2008 al 2013, el proceso de la crisis, han pasado de manejar un presupuesto de investigación y desarrollo cercano a 300 millones de soles a pasar a tener solamente 200 millones de soles. Pero la parte más interesante es que si anteriormente prácticamente el 50% de ese presupuesto venía de la Administración Pública Española, ahora mismo es simplemente simbólica. De tal manera que le ha dado, la verdad, un grado de libertad y un grado de movilidad que no había tenido hasta ahora. Se han tenido que adaptar a nuevas situaciones, principalmente un espacio europeo, que es donde viene principalmente todo nuestro retorno.
Se ha tenido que hacer un proceso, que se me gustaría luego comentar, muy importante, de criba de aquellos desarrollos que se estaban haciendo anteriormente. Además, yo, por mi experiencia pasada, cualquier investigación que se llevaba a cabo en la universidad, al final era apoyada por la oficina de transferencia, se aplicaba una patente o una marca, el sistema que hubiera, y la verdad es que, bueno, pues la universidad gastaba recursos en ese desarrollo. Ahora mismo el proceso de criba es muy importante, tanto como que solamente se solicitan patentes prácticamente del 30% de los desarrollos que se realizan. Todo lo demás se termina desechando. Y la verdad es que hemos conseguido retornos, yo creo, bastante interesantes. El único informe de la OCDE, bastante reciente, del año 2013, indicaba que España había conseguido el 4º puesto mundial en participación de fondos privados en investigación pública, por delante incluso de Estados Unidos. Ahora bien, todo hay que decirlo, está la parte mala de la historia. Eso también se ha conseguido porque los fondos públicos han desaparecido. Bien, indicar varias cuestiones que yo creo donde ha estado el problema. ¿Se acuerdan que aquello que le había comentado de la Ley de la Ciencia, la Ley de Economía Sostenible, donde efectivamente se habían dictado normas para flexibilizar la posibilidad de transferir conocimiento al mercado? Han sido normas que no han sido claras, que tienen muchas lagunas jurídicas, incluso incompatibilidades, y eso ha hecho o ha creado problemas en tanto en cuanto la vía que se había establecido legal, por decirlo de una manera, no ha sido la vía utilizada, que es la del licenciamiento de los derechos de propiedad industrial. Es más, ahora mismo, el retorno que obtienen las universidades representa prácticamente el 1% de todo el retorno que se tiene. Todo va por otra vía, que es algo así como una puerta atrás, que nosotros denominamos el artículo 83 de una ley que hubo de reforma universitaria del año 2001. Esto que representa un grave problema porque institucionalmente, cuando se aplican indicadores de medición de resultados que sostienen, al fin y al cabo se van a la fuente oficial, que es el retorno vía licenciamiento. En tanto cuanto este retorno es jurídicamente muy complicado, prácticamente imposible en España, hace que efectivamente la foto que se hace de estas instituciones que se crearon, las otras que se crearon, realmente sea malo. Pero es una situación bastante injusta porque por problemas jurídicos, por no haber aclarado bien las normas, al final se tienen que buscar, por decirlo de alguna manera, vías traseras. También un tema que se ha incentivado mucho ha sido de la creación de empresas de base tecnológica, y ahora mismo pues hay una serie de desarrollos, sobre todo también en la Unión Europea, que puede ser muy interesante, y esto es una experiencia que estamos viviendo, y tal vez pasamos del no tener nada a tener demasiado. Ahora mismo, por profesor, estamos teniendo más EBTs que el nivel, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, incluso en las mejores universidades americanas. De tal manera que hay que tener cuidado también con la sobrereacción ante ciertos fenómenos que pueden ser pasajeros o incluso a veces, por desgracia, se ponen de moda. Y sobre todo, que yo creo que ese es el planteamiento más interesante, el encontrarnos ante nuevos escenarios. Históricamente, siempre hemos asociado los desarrollos, principalmente tecnológicos, a obtener un resultado, y ese resultado, para que efectivamente pueda ir al mercado, se vehiculizaba a través principalmente de las patentes. Nos hemos dado cuenta que los modelos de negocio han cambiado mucho, y sobre todo de aquellos desarrollos que se han generado en las universidades, a veces corresponden a modelos de negocio donde las patentes no tienen cabida. Al fin y al cabo, lo que generan las universidades principalmente es conocimiento y mucho desarrollo, llamémosle científico, que tiene más que ver con los derechos de autor, pero también otros desarrollos, sobre todo en el área TIC, que a la hora de poderlos, nosotros llamamos empaquetizarlo, llevarlo al mercado, realmente hay que ser un auténtico maestro, por decirlo de una manera, para encontrar la figura que mejor lleve ese proceso que se genera en la universidad, en este caso al mercado. Bien, y ahí ha habido un cambio, yo creo que muy importante dentro de las instituciones españolas, que es un cambio de mentalidad ante las figuras de propiedad intelectual. El cambio principal, a lo mejor parece muy obvio, pero ha sido muy importante de manera interna, y es que se consideren las figuras de propiedad intelectual, las patentes, las marcas, las variedades vegetales, no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para. Eso ha sido un cambio revolucionario y, sobre todo, teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, si algo tienen las universidades o los centros públicos de investigación es conocimiento. Y cuando se tiene conocimiento, y eso lo sabrán muy bien los empresarios, el conocimiento lo único que te permite es tener una posición de privilegio. Esta posición de privilegio, a la hora de llevarla al mercado, se puede vehiculizar de varias maneras.
Puede ser siendo el primero en el mercado, cuando tú necesitas desplegar rápidamente un desarrollo y lo que necesitas es mercado, sobre todo masa crítica suficiente. Esto lo conocen muy bien aquellos desarrolladores de TIC, seguro. Guardando este proceso en secreto. Es una acción que, por cierto, cada vez tiene más adeptos y en Europa, dentro de poco, se va a aprobar una directiva comunitaria del secreto empresarial, muy importante conocerlo, lo mismo que pasa en Estados Unidos, y muy importante de manejar, donde yo debo reconocer que nuestros investigadores no están acostumbrados todavía a jugar con esos protocolos que establece la legislación, pero muy importante, sobre todo para pasar el know-how de los centros públicos a las empresas, y evidentemente, ¿por qué no?, también jugar con las figuras de propiedad intelectual. Pero las figuras de propiedad intelectual debemos saber para qué sirven. Las figuras de propiedad intelectual, al final, lo que permitían era crear un instrumento por parte del Estado donde se premiaba, por decirlo de una manera, a aquel que había desarrollado un desarrollo tecnológico a cambio de que lo difundiera. ¿Cómo le premiaba? Pues dándole un monopolio temporal sobre aquello que se tenía. Bien. Lo que no debemos olvidar es que la propiedad intelectual al final se articula sobre figuras concretas y esas figuras nacieron para casos también concretos. Probablemente, además eso es una situación que hemos vivido mucho en España, hemos vivido mucho de la obsesión de las patentes como la única figura que existía. Pero, por ejemplo, un tema a mí que me llama la atención bastante es que en España, en ciertas regiones, teniendo mucho desarrollo textil o, por ejemplo, de muebles, no se ha desarrollado mucho todavía la figura del diseño, que es la figura que se creó principalmente para este tipo de industria. Siendo, por ejemplo, universidades, donde al final la capacidad, por ejemplo, de contratar ciertos servicios se basa en su reputación, que no se haya explotado mucho, por ejemplo, la figura de la marca. Siendo ahora mismo como somos, nosotros llamamos la huerta de Europa, junto con Ucrania, es la gran despensa de España, no hayamos desarrollado variedades vegetales, que es la figura que se creó para ese proceso. Bien, yo creo que afortunadamente en la situación española la crisis al final nos ha obligado a cambiar bastante este proceso y empezar a jugar con las figuras de propiedad intelectual como figuras que valen para algo. Y ahí, efectivamente, la especialización de las oficinas de transferencia es un punto crítico. Y les hablaba mucho de paralelismo con la situación peruana porque yo creo que estamos en una situación bastante parecida. A nosotros también, como pueden ver, cuando nos comparan con nuestros socios, principalmente europeos, siempre nos quejamos de que nos encontramos en una situación a veces de inferioridad y miramos con envidia, lo mismo que aquí yo he visto, se veía con envidia situaciones como las de Brasil, pues también vemos con envidia situaciones como las de Alemania, pero cuidado, cada país tiene su situación. Nosotros hemos contado con un problema que en cierta manera ha sido una pequeña solución, pero yo espero que no tengan que vivirla a este nivel como la crisis que hemos pasado, sobre todo porque los fondos nacionales prácticamente han desaparecido. También vivimos de una gran diferencia entre regiones dentro del mismo país. Por un lado tenemos regiones o áreas muy avanzadas dentro de España, como puede ser Cataluña, Madrid o la zona norte, el País Vasco y Navarra, pero otras que tienen muy bajos niveles de desarrollo, como por ejemplo Andalucía. Y cuando nos comparamos con Europa, también hay zonas donde las que podemos competir de manera, yo creo, bastante decente, por decirlo de alguna manera, pero hay otras donde efectivamente nos está costando bastante. Adolecemos también de especialización y masa crítica en ciertas áreas y, sobre todo, que yo creo que este es también un denominador común, todavía las empresas privadas, este paso de invertir en I+D es algo que todavía no han tomado en serio, no han visto las ventajas que tienen. Bien, ¿y qué podemos aprender de la experiencia española y también nosotros qué podemos aprender de la experiencia peruana? Bien, yo me he hecho una anotación de pequeños temas donde, en mi opinión, hemos adolecido o tenemos grandes deficiencias y que, bueno, quería compartir con ustedes. El primero es el tener normas claras que asienten bien las reglas del juego, sepa quién es el gestor, quién tiene la titularidad, quién puede hacer qué, y luego crear sistemas flexibles, muy flexibles. Si algo nos hemos dado cuenta en España, sobre todo en los últimos años, a raíz de la crisis, es que los commodities pueden esperar a veces algún tiempo, pero el conocimiento es muy perecedero, muy perecedero. Y o tienes sistemas muy flexibles que te permitan jugar de manera rápida en ese desarrollo o no tienes nada que hacer.
Luego también, efectivamente, crear sistemas coordinados. No hay nada peor que la descoordinación entre el ejecutor, el que crea la norma, y aquel que va destinado, sobre todo en las primeras partes. Nosotros hemos tenido bastantes problemas muy claros de descoordinación, incluso interno dentro de centros de investigación, entre el mismo investigador y la oficina de transferencia de resultados, donde efectivamente se ha dado al traste con todo el desarrollo porque no había una coordinación entre ellos. Muy importante la comunicación, muy importante, y sobre todo comunicar casos de éxito. Yo les voy a contar simplemente un anecdotario que curiosamente no se conoce en España y del que nosotros deberíamos sentirnos bastante orgullosos. He observado que aquí hay algunos coches marca SEAT y, por ejemplo, lo que no se sabe en España es que el 25% de los desarrollos que realiza SEAT en investigación y desarrollo pertenecen en cotitularidad a la Universidad Politécnica de Cataluña. Gran parte, por ejemplo, de los desarrollos que se realiza en Repsol para nuevos combustibles se realiza en cotitularidad con la Universidad Politécnica de Madrid. Y es algo que nosotros deberíamos sentirnos orgullosos, o los centros públicos deberían sentirse orgullosos de realizar este proceso, pero realmente no es conocido, falta mucha comunicación. Hay un caso muy concreto, que además en el sector agroalimentario yo creo que es un caso interesante para ver, no sé si lo conocen, que es el caso de las angulas. Las angulas son la cría de la anguila, que es una delicatessen en Europa, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas consiguió desarrollar un derivado compuesto que, sin ser un animal vivo, pudiera efectivamente tener la misma forma y el mismo sabor que las angulas. Evidentemente, el mercado de las angulas, el tradicional, prácticamente ha desaparecido o ahora mismo está restringido simplemente a una élite que lo puede comprar, y el mercado ha sido barrido por este desarrollo. Esto es un primer mensaje porque puede ser interesante. Lo que hoy damos por sentado mañana puede desaparecer, y aquí, por ejemplo, en el mercado de las angulas en España ha sido un desarrollo que curiosamente ha venido y se ha barrido por parte de una institución pública de investigación que ha sido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es curioso que lo que no se sabe en España es que la empresa que se creó para poder desarrollar todo este proceso, se llama La Gula, ha sido vendida recientemente por 1.500 millones de soles. O sea, ha sido un desarrollo realmente interesante y donde el foco ha venido, en este caso, de un centro público de investigación. Lo que a nosotros nos llama la atención que es un tema que no se conoce en España, pero bueno, es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos, y además siempre es una llamada muy de atención para aquellos que dan por sentado que el mercado siempre va a estar allí, siempre va a estar establecido. Evidentemente, también crear un sistema de incentivos y de indicadores de medición, mucho cuidado con ellos. Yo por eso le quería poner el ejemplo español de la solicitud de patentes y la solicitud de publicaciones, porque al fin y al cabo, si se pone un incentivo y ese incentivo al final no cumple un objetivo o no se cambia a tiempo, al final puede pervertir el sistema. Muy importante, los recursos necesarios, ni más ni menos. En España ha sido tan preocupante la falta de recursos que tenemos ahora mismo como el exceso de recursos que hemos vivido anteriormente, porque complican la vida de las estructuras. Las estructuras no están, sobre todo en estos desarrollos, no están preparados para esos cambios tan enormes. Se calcula que para poder tener resultados en un centro de investigación, por lo menos hay que establecer planes que duren 10 años. Esto es una inversión a largo plazo. No ser cortoplacista, si alguien espera tener retorno, sobre todo en temas de investigación a este nivel, probablemente se está equivocando de mercado. Y además tener una estrategia. Pero ojo, les voy a contar una experiencia española que a mí me parece muy, muy gráfica. El tener una estrategia, y luego quería volver a un tema específico sobre inteligencia tecnológica, significa, evidentemente, tener un plan, pero tener un plan significa elegir. Y elegir hacia dónde se va, pero también elegir hacia dónde no se va. Y eso es un tema bastante complicado, no podemos ir a todo. Yo les pongo un pequeño ejemplo que hemos tenido ahora con unos fondos europeos que se llaman RIS3. Estos son unos fondos europeos muy golosos, muy interesantes, con un gran volumen, donde han preguntado a las regiones españolas en qué estaban especializados para invertir en ese área. Les sorprenderá que todas las regiones españolas, las 17 regiones españolas, estaban especializadas en todo. Eso no tiene sentido. Efectivamente, de tal manera que, bueno, pues es una manera de al final no focalizar el objetivo que se tenga. Luego también formar a personal. Eso es un tema muy, muy importante y es un tema que hemos adolecido mucho en España, sobre todo en las oficinas de transferencia. Las oficinas de transferencia han sido así como las hermanas pobres de la institución, y el problema es que al final es una cadena de valor. Se educa, muy bien, perfecto, se investiga, muy bien, pero si al final eso no llega al mercado es algo que se queda vacío. Es más, les cuento un ejemplo
que podía ser uno, pero hemos tenido muchos de este tipo, sobre mal uso de las investigaciones que se han realizado. Esto nos ha pasado ya, como ejemplo, en varios hospitales universitarios, donde el desarrollo que se había realizado, digamos, se ha donado al público, al final se ha divulgado a través de una publicación, no se quería transferir a la empresa. Empresas, principalmente americanas, han cogido ese desarrollo, lo han mejorado, nos hemos encontrado con, en este caso, hospitales que estaban pagando royalties por aquellos que ellos habían investigado, porque al final, en este caso, una farmacéutica americana había conseguido desarrollar más allá de los que ellos habían conseguido ese desarrollo que había partido del hospital. Es una situación bastante típica y, bueno, al fin y al cabo nos movemos en el mercado en el que estamos. Y luego las relaciones con las empresas. Aquí nosotros sí que tenemos una experiencia bastante larga. De hecho, mantenemos una cátedra estable con varias universidades en España y nos hemos dado cuenta que para que una empresa o para que a una empresa le sea rentable y también una institución, la relación con una institución de investigación, lo que debe plantear son relaciones de largo plazo y un entendimiento mutuo muy importante, con mucha confianza. Nuestra experiencia es que solamente en aquellas empresas donde había un personal específico que se hubiera dedicado de manera específica a mantener la relación con una universidad, o que habían creado un departamento para investigar con la universidad, o habían creado instituciones como lo que nosotros llamamos cátedras, que al fin y al cabo es financiar investigaciones a largo plazo dentro de la universidad, son aquellas que habían podido explotar de manera exitosa los resultados que venían de la universidad. Y realmente ha habido experiencias muy exitosas, pero lo que no sirve muchas veces de nada o no tiene una cantidad muy fuerte es cuando estos desarrollos se hacen de manera muy esporádicas, se hacen y mañana se olvidan, porque todo ese know-how que se tenía, esa capacidad de trabajar con la otra parte se termina perdiendo. Bien, yo por eso me interesaba mucho que estuviera aquí también de la Católica como Indecopi, porque yo creo que son actores principales en este proceso y bueno, pues creo que tenéis mucho que decir. Lo que sí que he visto es que de la experiencia peruana hay muchas cosas en las que nosotros sí que tenemos que aprender. La primera, he visto además durante estos días un grado de participación muy interesante, que no había visto en otros foros, de la empresa con los resultados de la investigación, incluso, ¿por qué no?, un nivel de exigencia a las instituciones públicas sobre aquello que se tenía que hacer. De verdad, es un tema del que nosotros tenemos que aprender bastante y que yo creo que mejoraría mucho las cosas. Luego también el ser conscientes de una realidad. Antes lo hemos estado hablando, pero un problema que adolece mucho, sobre todo los informes que hemos recibido en España, muchísimos informes. Entonces es un tema también, yo creo que es un problema. A veces nos pasamos con el diagnóstico, pero lo que falta al final son decisiones y a veces bebemos demasiado de fuentes externas que son difícilmente transportables a la realidad nacional. Yo veo que aquí, por ejemplo, sí que se ha contemplado desde el principio la realidad nacional en cuanto a investigación, incluso la realidad técnica del país, y es algo, por ejemplo, en España que no hemos hecho, y lo que nos estamos encontrando es que muchas veces los desarrollos que tenemos no se pueden explotar en el mismo país. Algunas veces no se puede explotar en ninguna parte del mundo, pero otras veces lo que estamos alimentando, curiosamente, es a otros países extranjeros. Es algo que desde el principio efectivamente se tenía que hacer. Y luego una continuidad de tal manera que sea el Estado el que vea fundamental o estratégico este desarrollo o esta investigación o esta inversión en investigación. Si ellos no lo tienen claro, hay poco que hacer. Y sobre todo si no hay un plan de Estado o una visión de Estado en este desarrollo, porque cuando van cambiando los gobiernos, aquellos 10 años que necesitamos para llegar a algún resultado, al final terminan acabando. Bien, ¿y qué hemos hecho nosotros, o dónde hemos fallado en ese proceso de inteligencia tecnológica? Pues bien, la verdad es que hasta el año 2008 en España hubo muchos fondos, tanto para desarrollar informes sobre inteligencia tecnológica, sobre vigilancia tecnológica. Y curiosamente, yo aquí les cuento una experiencia propia, donde mejor nos ha funcionado es un proceso que no es ni uno ni otro, que ha sido el de selección. En cuanto a inteligencia tecnológica, les voy a decir que se invirtió mucho en informes, pero faltaba un desarrollo más allá, que era el desarrollo estratégico por parte de la institución. Insisto, estrategia al final significa el tomar decisiones, y tomar decisiones significa elegir un camino, que puede ser un camino correcto o no, pero ahí está el riesgo. Lo que no es una estrategia es quedarse a todo. Eso al final no lleva a ningún objetivo. Y eso yo creo que ha sido el problema en España, que ha habido mucho diagnóstico pero pocas decisiones. En cuanto a la vigilancia, donde hemos fallado mucho ha sido en el traspasar
y obligar, en este caso principalmente a los investigadores, a que ese desarrollo de vigilancia, sobre todo sus investigaciones particulares, al final los utilizaran para algo. Me explico. Los incentivos que tenía el investigador o que tiene ahora mismo el investigador en España se acaban cuando tiene los resultados y no van más allá. De tal manera que si, por ejemplo, su desarrollo que ha sido patentado es violado por un tercero, no se hace nada. Eso es un problema y además las empresas lo saben. O, por ejemplo, no se utiliza esa información de la que se ha previsto para buscar nuevos procesos y, sobre todo, nuevas empresas que puedan ser clientes. Curiosamente, donde mejor nos ha funcionado ha sido en un producto que desarrollamos en conjunto con esas oficinas de transferencia de resultados, que al final simplemente servía para hacer una única criba en el desarrollo que ya se había hecho, o sea que la inversión ya se había realizado mal, pero bueno, es el único momento donde hemos podido ponerlo, pero por lo menos que la institución no invirtiera recursos a la hora de transferir en procesos que efectivamente no tenían visos de éxito. Aquí se le ha provisto de dos tipos de información. En pocas palabras, se le decía al investigador si aquello sobre lo que había investigado realmente era novedoso, tarde, pero bueno, por lo menos en un momento, y sobre todo se le proveía de información sobre cuáles eran sus clientes potenciales, que muchas veces no lo sabía. Curiosamente, este proceso micro, a más a baja escala, es el que mejor nos ha funcionado y yo creo que parte de ese ratio de selección que se está realizando y ese retorno que se está obteniendo es gracias a estos informes que además se ejecutan, ojo, no en la gran institución, no a nivel micro del investigador, sino en las oficinas de transferencia, que son claves. Y una cosa que hemos echado mucho de menos, que no ha funcionado todavía bien por las instituciones o los canales institucionales, ha sido la retroalimentación del proceso. En España, en las universidades, se crearon unos sistemas, que eran los consejos económicos sociales, donde se supone que las empresas debían participar en la gobernanza de la misma universidad y, efectivamente, y principalmente en el área de investigación. Bien, esos consejos económicos y sociales realmente no han funcionado correctamente porque no tenían capacidad de decisión en la misma universidad. Lo que sí que nos han funcionado son proyectos más micros, por ejemplo, preguntando y escuchando tanto a instituciones públicas como a empresas sobre cuáles son las necesidades que tienen. Y en concreto dos programas. Un programa de las administraciones públicas, que es lo que se denomina compra pública innovadora, donde las administraciones lo que lanzan son retos tecnológicos que ellos tienen, problemas que ellos tienen tecnológicos, y son las universidades las que responden con una propuesta de investigación. Hasta ahora, hasta prácticamente el año 2011, eso era imposible hacer en España porque un funcionario no podía comprar una cosa que no existiera y, evidentemente, una compra pública innovadora, tú lo que estás comprando es un desarrollo posterior, así que literalmente era un delito. Cuando hemos eliminado ese proceso ha sido cuando todo este proceso ha empezado a funcionar. Con empresas exactamente nos ha pasado algo parecido. Tenemos dos experiencias concretas en España que los hemos llamado retos tecnológicos y el sistema funciona de la siguiente manera. Es la empresa la que comenta, por cierto, hay que crear también, aquí vuelvo a lo anterior, un clima de confianza y de confidencialidad con la empresa y la universidad principalmente, o el Centro Público de Investigación, y es la empresa la que manda ese reto tecnológico que él tiene. Las universidades, digamos, licitan de manera bastante confidencial, guardando la confidencialidad, algunas ideas de cómo se podría superar este reto. La empresa al final termina decidiendo en cuál reto efectivamente invierte. Y funciona muy bien, la verdad, ha funcionado muy bien. Curiosamente, no los grandes sistemas son los que han funcionado, tal vez porque se han pervertido un poco por el camino, pero sí estas pequeñas experiencias que son las que nos están obteniendo, nos están permitiendo conseguir este feedback. Bien, simplemente esto. La verdad es que había cambiado bastante la idea que tenía al principio de comentar esta charla, pero yo creo que podía ser interesante el transmitirle efectivamente las experiencias que hemos tenido en España y también de lo que he aprendido del día a día aquí en Perú. Veo que efectivamente la experiencia es muy interesante también para nosotros, o sea que yo espero aprender. Seguro que lo haré durante los próximos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Benjamín. Bueno, ha hecho una excelente demostración de cómo ha evolucionado la gestión de la propiedad intelectual en España y cómo se vincula a la vigilancia tecnológica. Es innegable el vínculo que existe en gestión de la innovación, en vigilancia tecnológica con la propiedad intelectual. Invitamos a nuestros panelistas a dar unas apreciaciones sobre la presentación. En el caso de Lilian Cervantes, del área de apoyo a la innovación de Indecopi, que nos diga un poco qué
programas o qué facilidades da a las empresas en lo que es gestión de la propiedad intelectual, y a Melissa Guevara, de la Católica, desde su experiencia en el área de propiedad intelectual, cómo ella ha encontrado un panorama en las empresas y en las universidades sobre gestión de la propiedad intelectual. Gracias. En realidad coincidimos desde la perspectiva de Indecopi en muchas cosas, por ejemplo, como ser un sistema flexible o comunicar los casos de éxito o en realidad tener buenos indicadores para medir las cosas y tener en claro un objetivo. Desde el Estado, como Indecopi, desarrollamos programas con la finalidad de lograr el buen uso del sistema de patentes, en realidad del sistema de propiedad intelectual. Entonces, en el marco de nuestras acciones, desde la Subdirección de Soporte a la Innovación, tenemos eventos como el Congreso, el primer Congreso Nacional de Patentes e Invenciones, a partir de este año ya todos los años siguientes, que en realidad es un espacio de comunicación y de relación entre los inventores, empresarios y aquellos interesados en el sistema de patentes. Entonces, ese es un evento que tenemos de Indecopi y que estamos organizando recién a partir de este año para hacerlo sostenible para los años siguientes. El concurso de invenciones es otro de los eventos también y es en realidad una plataforma de competición entre los inventores para lograr financiamientos y el uso del sistema de patentes. Creamos incentivos que no solo es el premio al final del concurso, sino también la financiación de la tasa de presentación o la financiación de todas las tasas de la patente en trámite. Entonces, es parte de los incentivos que estamos generando. Tenemos otro programa que es el programa de patente rápida, que es básicamente un programa destinado a detectar innovación, destinado a identificar materia patentable dentro de un proyecto de investigación. Entonces, pueden haber uno o más materias patentables, los cuales comunicamos a los inventores, a la empresa, de ser el caso, para que nosotros les sugiriéramos una forma de protección de esa materia. Entonces, no solamente estamos hablando de patentes, sino también de otros temas como marcas, como derechos de autor, de otras formas de propiedad intelectual. Entonces, dentro del programa Patente Rápida orientamos al buen uso del sistema de propiedad industrial. Coincidentemente con la exposición, hemos logrado 2 publicaciones este año. Uno de ellos es de casos de éxito de los inventores. Necesitamos dar a conocer cuáles son los inventores que han tenido éxito en el mercado, que han llevado a la comercialización sus patentes o que han logrado alguna forma de negociación con el sistema de patentes. Entonces, esta publicación se va a dar a todos los asistentes que asistan al Congreso en el marco del CENAPI, que es la semana que viene, y se va a dar a conocer, se va a publicar. Este documento ya fue impreso, incluso se está dando a los expositores también para que lo difundan con otros interesados. Y la otra publicación es sobre historia de las patentes. Necesitamos saber más o menos cuál fue las primeras patentes, desde cuándo llevamos en el Perú en este sistema, cómo es que ha progresado a nivel legal y con respecto al uso también. Entonces, para ello no solamente funcionamos como Indecopi, como entidad pública, sino que buscamos aliados también para poder hacer esfuerzos conjuntos. Entonces, nuestros aliados más cercanos son las universidades públicas o privadas, entidades públicas como Produce o como PROMPERÚ, organizaciones sin fines de lucro como NEST, por ejemplo. Entonces, digamos que buscamos aliados para poder desarrollar también programas, desarrollar algún proyecto de materia patentable, hacer, por ejemplo, el desarrollo de un curso de propiedad intelectual, etc. Bueno, eso sería desde la perspectiva de una entidad pública. Gracias. Gracias, Lilian.
Buenos días con todos. Bien, me ha dado mucho gusto de poder escuchar con detenimiento los comentarios de Benjamín, porque el caso español es un caso que sirve mucho de ejemplo, bueno, el caso americano, el caso español, que es muy cercano a nosotros, también el brasileño, sobre cómo podemos avanzar para crear la infraestructura y las cercanías que nos permitan desarrollar el concepto de tecnología peruana. Tecnología peruana hay, pero claro, lo conocemos poco. Entonces, cuando analizamos hacia dónde tenemos que ir, en buena cuenta los esfuerzos por impulsar este sector importante son recientes. Entonces, tenemos a una empresa que está acostumbrada a comprar tecnología que ya viene empaquetada, ¿no? Y que obviamente le soluciona problemas concretos. Tenemos a una universidad, sea pública o sea privada, con investigadores, con talentos, pero que en buena cuenta no necesariamente gustan de hacer investigación aplicada. Al menos en la experiencia en la universidad en la que yo trabajo, ha costado mucho trabajo poderlos convencer de que no solamente se debe realizar investigación básica o investigación destinada a ser publicada en revistas indexadas, sino que también es importante poder solucionar ciertos problemas concretos. Entonces, la universidad, en buena cuenta, al menos de mi experiencia, buscaba evitar ser contaminada pues, con las necesidades empresariales que podían finalmente mercantilizar la investigación. Ese es un tema que lo viví durante buen tiempo, pero que está empezando a cambiar. Y el tercer actor importante del Estado, bueno, era un Estado que todavía no se acercaba mucho al tema, pero que en fechas recientes es un Estado que cada vez está participando más. Y gracias al Estado en los últimos años, gracias a estos fondos que administra con tanta eficiencia realmente el FinCit, hemos podido terminar de empezar a relacionarnos. Entonces, si queremos impulsar el desarrollo de tecnologías apropiadas a las necesidades empresariales en sus distintos ámbitos de acción, pues tenemos que conocernos. Y acá rescato justamente una palabra muy importante que dijo Benjamín, el tema de la confianza. Históricamente, universidad y empresa, pese a que la empresa están los egresados de las universidades, no había esa confianza. Entonces, la construcción de la confianza es un tema que no se construye de la noche a la mañana, sino con el trabajo en equipo y el esfuerzo conjunto. Entonces, para poder desarrollar actividades entre las universidades y las empresas, tiene que haber un entorno promotor y también tienen que haber ya las primeras infraestructuras institucionales creadas. Les contaré un poco cómo ha sido en la universidad. En la universidad, ustedes ya me han venido escuchando hablar sobre temas de propiedad intelectual, son variados. La universidad es el centro de creación intelectual por excelencia, creamos todo tipo de desarrollos desde sus distintos ámbitos y en materia tecnológica, pues, arribamos a desarrollos interesantes y valiosos. La universidad siempre ha brindado servicios para el sector empresarial, pero bajo una relación de subordinación. Empresa contrata a universidad y en la universidad a su equipo para que le brinden cierto tipo de servicios. Luego la universidad cumplía el cometido, entregaba y ahí se acababa la relación. Entonces, este giro que está dando poco a poco la universidad y que está empezando a ser reconocido por las empresas es justamente el trabajo en equipo. Existe una necesidad empresarial, se puede buscar la solución, pero no busquemos la solución bajo esta forma subordinada, sino bajo una relación de equipo. Trabajemos juntos, construyamos una relación duradera. Y está funcionando. Con bastante esfuerzo funciona. Pero claro, al interior de las universidades, y esto felizmente ya se está multiplicando, se están creando en distintos estadios, según la institución, las infraestructuras básicas. Léase primero, ¿cuáles son las reglas de juego? Que bien lo mencionaba Benjamín. ¿Cuáles son las reglas de juego de la universidad para con sus talentos? Por ejemplo, en nuestra casa de estudios, el primer paso indispensable fue, además de armar equipos para evaluar la situación, fue crear un reglamento. Las normas promotoras son valiosas y esto se aplica a las universidades, a los centros de investigación, a las empresas. ¿Cómo se promueve la creatividad, el ingenio y que se comuniquen los resultados de estos desarrollos creativos? A través de mecanismos de promoción. Así, por ejemplo, el artículo 20 de nuestro reglamento en la materia establece que los ingresos provenientes de, por ejemplo, las regalías, van a tener una distribución de la siguiente forma. El 50% se divide entre el equipo de inventores o autores que desarrollaron la materia que se ha transferido
y del restante 50%, el 25% va a la unidad en donde se generó el desarrollo y el otro 25% ya entra a la universidad. Entonces, esta clara voluntad de apoyo al sector de nuestros profesores, docentes e investigadores generó el impacto que esperábamos. Entonces, ya buscaron mucho más de acercarse y mucho más de apoyar a la universidad en estos esfuerzos por establecer relaciones interactivas. Entonces, ordenado el tema en casa y establecidas las reglas de juego claras, tanto en temas como la relación respecto de titularidades e ingresos, como también en la creación de la infraestructura administrativa básica. No se puede hablar, digamos, de espacios de interlocución con las empresas cuando no hay una persona encargada del tema y con la experiencia necesaria. Es difícil. Entonces, una vez arreglado el tema en casa, en nuestro caso se abrieron las puertas a las empresas para ya no trabajar solamente bajo esta relación subordinada. Entonces, ahí nos encontramos con distintos tipos de empresas, ¿no? Empresas innovadoras que buscaban desarrollar nuevos productos para poder atender demandas insatisfechas de sus clientes, empresas que deseaban explorar y hasta empresas que, bueno, querían disfrutar de los beneficios y las ventajas de obtener financiamientos de fondos públicos, ¿no?, en primeras experiencias. Entonces, aquí los resultados han sido diversos. En buena cuenta es grato comentarles que la mayor parte de los resultados han sido positivos, se han podido construir relaciones duraderas, se ha podido ver cómo el impacto de los resultados de la investigación en distintas áreas de la universidad ha contribuido a la mejora de las empresas con las que interactuamos, pero también hay empresas que, digamos, al momento de recibir los resultados no han hecho la inversión en infraestructura, en equipamiento, en personal que permita desarrollar estas tecnologías. Inclusive hay empresas que, bueno, han optado por no implementar las tecnologías. Son los distintos escenarios a los cuales nos tenemos que enfrentar, pero en buena cuenta estamos caminando y yo creo que el sentido de esta caminata es correcto. El Estado en estos momentos está apoyando ya de manera clara el desarrollo de este acercamiento entre la empresa y la universidad y los centros de investigación, lo cual es grato. Y también ya ha dado ciertas normas concretas, todos estarán al tanto de la modificatoria a la ley del impuesto a la renta, que permite ahora a las empresas poder obtener beneficios tributarios claros, concretos, a partir de su inversión. Ha sido un salto muy importante, los invito a todos a que se familiaricen, que tomen contacto con el CONCITEC para que puedan conocer de estos beneficios. Lo que sí es una tarea para todos en realidad es establecer cuáles son esas líneas a las cuales tenemos que apuntar todos, establecer líneas prioritarias. Me imagino, dado, por ejemplo, el boom de la gastronomía, cómo eso puede decantar de manera tal que tanto a la empresa como a la universidad, el Estado nos establezca claramente estas son las líneas en las cuales se necesita quizás un mayor énfasis en la investigación, desde las distintas aristas que puede tener un tema tan complejo como puede ser las industrias vinculadas a la gastronomía. Entonces, eso es un tema que sí está faltando, que nos den hojas de ruta claras para poder a partir de ahí enfocar nuestros esfuerzos. En consecuencia, hay muchos temas por mejorar a nivel organizacional en las universidades, pues en nuestro día a día procuramos perfeccionar, pero siempre hay un aliento, hay un interés y es grato poder ver este aprendizaje obtenido por nuestros docentes, tiene un impacto, un efecto multiplicador en las nuevas generaciones de profesionales. Por el lado de la empresa, es muy, muy positivo ver el rostro de satisfacción de un empresario al recibir respuestas concretas y soluciones a medida a sus problemas y que luego, a partir de contratos de vinculación bien negociados, podamos en realidad observar resultados protegibles y transferibles, lo cual abunda en bienestar de todos. Y por el lado del Estado, se agradecen los esfuerzos y el apoyo que estamos recibiendo desde las distintas facetas. Estamos en los primeros pasos, hay mucho camino por recorrer, pero observo que estamos caminando en el sentido correcto. Gracias.